La doctora Lara es licenciada en Medicina y Cirugía, es especialista en Medicina Integrativa, es máster en Nutrición Deportiva y es experta en microbiota y longevidad. Cuando quieras, Bueno, muy buenos días. Lo primero que les voy a pedir es que se pongan de pie. Vamos a hacer un poco de movimiento, vamos a activar las mitocondrias, ya que la doctora nos está hablando de mitocondrias, vamos a predicar y aplicar un poco lo que divulgamos, ¿no? Entonces vamos a inhalar, a exhalar, a movernos. Yo siempre inicio las ponencias haciendo una pequeña encuesta, porque me gusta saber un poco qué tenemos enfrente, y quisiera saber cuántos de los presentes son oncólogos. ¿Si pueden levantar la mano? ¿Vale? Solo una, lo cual preocupa mucho. ¿Cuántos de los presentes no son oncólogos, pero atienden pacientes con cáncer? Bastante. ¿Cuántos de los presentes que atienden pacientes con cáncer han usado timoquinona como parte del tratamiento terapéutico? Vale, hay unos cuantos. La doctora lo ha usado, lo cual me parece bastante favorecedor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aceite de comino negro, timoquinona, longevidad y cáncer. Exploraremos las propiedades terapéuticas del aceite de comino negro, nos enfocaremos en su componente activo, la timoquinona, analizaremos su impacto en la longevidad y cáncer. ¿Qué es el aceite de comino negro y timoquinona? Cuando el laboratorio me contactó para poder hablar de esto, yo básicamente trabajo con fitoterapia sistémica, atiendo pacientes oncológicos. Lo que hacemos en fitoterapia sistémica, el doctor Hernández hizo una pequeña introducción, es trabajar con plantas adaptógenas a dosis muy elevadas, haciendo tres funciones en la célula, ¿no? Célula enferma, la que sea. Uno, a nivel de estructura, que tiene que ver con la morfología, que es lo que vemos en la anatomía patológica. Lo segundo, que habló la doctora, disfunción mitocondrial, nos interesa aquí tratar de rescatar lo que se puede de esa mitocondria. Y lo tercero tiene que ver con la inteligencia biológica, que básicamente habla sobre el ADN en ese daño que tiene que ver con los protooncogenes en el caso de la célula tumoral, y los genes supresores de tumores que se activan, y es lo que queremos recuperar por medio de la fitoterapia. Sin embargo, la timoquinona no está en parte de mi terapia y comenzamos a hacer esa revisión para poder hacer las publicaciones y los estudios que se han ido presentando. Del aceite de comino negro tenemos que hablar específicamente de la ligera sativa, que es una planta milenaria que se ha usado por los egipcios, Grecia, Oriente Medio, África, etcétera, como todas las plantas medicinales, ¿no? Esto también es bastante curioso e interesante, cómo en la medicina se nos dejó enseñar, sobre todo en el occidente, y todo lo que nos puede dar una planta medicinal, que debería ser el primer camino para poder tratar a un paciente y no usar el fármaco como primer recurso, entendiendo que es el que tiene mayor efectos adversos. Parte de esa ligera sativa, que es una planta que viene del sudeste asiático, el cual Mahoma atribuía como la semilla negra curaba todas las enfermedades, excepto la muerte, y para los árabes es como la semilla de la bendición que utilizan. Esto puede ser bastante interesante, pero ¿por qué? Su compuesto activo es la timoquinona, así que comencemos a hablar de ella. Si vamos al mecanismo de acción, básicamente lo que hacen muchas plantas, ¿no? Antiinflamatorio, antioxidante, antitumoral, pero esto queda cortito para ver qué realmente hace la timoquinona. Cuando vamos a profundidad, actúa como cardioprotector, hepatoprotector, neuroprotector, me sirve para manejar pacientes con artritis, anticáncer, regeneración ósea, para piel, antidiabético porque puede cambiar la morfología de la célula pancreática, lo cual mejora también niveles de glucosa en sangre. A nivel pulmonar puede mejorar niveles de histamina, lo que en la antigua Grecia se usaba también para mejorar asma. Me ayuda con la fertilidad, neuroprotección, antiansiolítico. Tiene demasiadas funciones, de las cuales no podemos hablar todas porque tenemos 15 minutos nada más. Yo pedí hablar sobre su acción antitumoral porque es la que nos interesa y es donde quiero que enfoquemos a sacar al paciente con cáncer de la monoterapia. Dentro de la actividad anticancerígena de la timoquinona, pues le podemos atribuir muchas funciones. Antiproliferación, antineoplásica, pero también tiene una muy particular que es la activación modulación del P53, que sabemos que está mutado en el 50% de los tipos de cáncer. Y que adicional a esto, me ayuda también a hacer todas estas regulaciones. Cuando hablamos siempre del mecanismo de acción de una planta, a las plantas muchas veces se les ve como, esto es como un poco chamánico, ¿no? No se les atribuye tanto poder a nivel bioquímico porque no se entienden dentro de su función bioquímica, pero sí que la tiene. En el caso de la timoquinona, si podemos observar acá, tenemos caspasas
en su activación la 3, 8 y 9. Básicamente las caspasas son enzimas proteolíticas que se van a encargar de hacer esa apoptosis. En el caso de la 8 y 9 son iniciadoras, en el caso de la 3 es una ejecutadora, que al unirse también con su acción de inhibir al BCL2 y otros genes antiapoptóticos, podemos llevar esa célula tumoral a la apoptosis. También bloquear la AKT, que hablaba la doctora un poquito sobre la ruta del mTOR, que a nivel deportivo nos va increíblemente bien para la proliferación celular y el crecimiento muscular, pero que a nivel de una célula tumoral tenemos que inhibirlo. Por eso es que aquí la recomendación de glutamina, por ejemplo, como suplementación para reparar la pared intestinal sería bastante interesante, pero en un paciente oncológico tal vez no tanto, porque aquí nos interesa bloquear ese mTOR para también bloquear a su vez al FOXO, que de esa manera nos va a ayudar a que no exista esa supervivencia de la célula tumoral y llevarla a su muerte. Producción de interleuquina 6 e interleuquina 8, básicamente aquí lo que queremos actuar es sobre el factor nuclear kappa, el cual se encarga de la expresión de los oncogenes. Si puedo bloquear esto, que también lo hace la melanina herbácea, específicamente la planta tiene muchas formas de actuar, no solo por medio de la timoquinona, sino también tiene algo que se llama ederina alfa, que me ayuda en ese efecto apoptótico y tratar de bloquear o inactivar al factor nuclear kappa. Actividad sobre la superóxido dismutasa, catalasa y la glutatión peroxidasa, básicamente para hacer la protección celular sobre el redox. Una de las cosas que vemos muchísimo en oncología cuando se hace la monoterapia, es decir, se elige solo quimio, radio o inmunoterapia, es que no se atribuye lo que muchos de los presentes hacemos en consulta, ¿no? Tratar de complementar a eso que viene recibiendo el paciente oncológico y cuidar también la célula sana o por lo menos disminuir los efectos adversos. Protección de las células contra la radiación. Una de las cosas que se ve en la radioterapia es que existe depresión de esos folículos linfoides, tanto del timo como del vaso. Una de las cosas que hace la timoquinona es regenerar esos folículos linfoides, por lo cual lo podríamos usar durante la radioterapia. Y protección de las enzimas del citocromo P450 contra el daño ambiental. Aquí básicamente, retomando un poco lo que hablaba la doctora sobre las mitocondrias, el efecto que hace es, al activar las caspasas, voy a deteriorar esa pared de potencial mitocondrial, básicamente para que libere el citocromo C, que va a activar las caspasas posteriormente, activando las apoptosomas, llevando a la célula apoptosis. Aquí hay que entender, si bien yo soy muy pro efecto Warburg, ¿no? Que la glucólisis anaeróbica en el citosol de la célula tumoral y lo que permite también, que por eso aquí la intervención de la alimentación en el paciente oncológico es extremadamente importante, va a generar esas moléculas de ATP, aunque sean ineficientes, pero la va a generar. La mitocondria que esté en disfunción quiere decir que no esté participando en esa fosforilación oxidativa, y entendiendo también que el ADN mitocondrial es importante, pues hacer un bloqueo del mismo nos permite llevar a esa célula tumoral a su muerte. Aquí traje un par de estudios para quienes deseen revisarlo. Yo siempre dejo un QR que los lleva directamente hacia el estudio para que puedan tenerlo en casa. Y esto básicamente nos habla como la combinación de las terapias convencionales con la timoquinona nos podía llevar a inactivar a lo más difícil dentro de la célula tumoral, que son las células madres. ¿Por qué genera el paciente quimioresistencia? Porque muchas veces trabajamos sobre la célula tumoral, pero en esa parte heterogénea que tiene la célula tumoral por parte de la genética, epigenética, como la parte fenotípica, es una de las cosas que se vio en este estudio usando la timoquinona, trabajando o actuando directamente sobre la célula madre. Este estudio desglosa cómo actúa la timoquinona específicamente en diferentes tipos de cáncer, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de próstata. Es decir, que también si lo desean revisar, les permite ver cuál es su mecanismo de acción o cuáles son los estudios de ensayos clínicos que se hicieron por cada uno de ellos. Yo traje algunos para poderlos mostrar, como por ejemplo el efecto que tiene en cáncer de páncreas, anulando la activación del factor nuclear kappa inducida por la gencitabina, como también puede ser al oxaliplatino, y esto da lugar a la quimiosensibilización. Por eso intentamos que la suplementación de este tipo no es que va a sustituir la terapia convencional, sino que va a acompañar a la terapia convencional para poderla hacer mucho más efectiva y eficiente en el paciente. En el caso del cáncer de mama, en este estudio se vio la combinación tanto de timoquinona como con melatonina y ácido retinoico, lo cual vieron que podía generar por medio de sus 6 alquilos, que forma parte de la bioquímica del compuesto activo de la nigela sativa,
y de los grupos terminales terpénicos actuar directamente sobre el carcinoma de mama MCF7. Sin embargo, esto también lo quiero mostrar, en el cáncer de colon, por ejemplo, se dieron cuenta que podía tener una estirpe celular en apoptosis en el HCT116, pero no vieron ningún efecto sobre el HC29. Y esto también hay que tenerlo en consideración, por eso la importancia de tener una salud de precisión, saber que tenemos al frente directamente con el paciente. También este es otro estudio, cómo se puede usar la nigelasativa como enjuague bucal para actuar como antiinflamatorio en la mucositis en aquellos pacientes que habían recibido radioterapia y quimioterapia con algún tipo de cáncer de cabeza y cuello. Ahora, ¿qué queremos traer con este suplemento que yo vamos a mostrar? Acompañar tanto a la quimio, a la radio como a la inmunoterapia, mejorando la quimiosensibilización, mejorando también la quimioresistencia o la resistencia que pueda tener el paciente al tratamiento convencional, entendiendo también que la suplementación es un coactivante y que no es lo único, que el cáncer es un conjunto de enfermedades y que entendiéndolo de esa manera, pues el paciente hay que abordarlo desde un todo. Y ese todo incluye mucho la parte emocional. Una de las preguntas que estoy haciendo yo últimamente en consulta es preguntándole qué te llevó a enfermar. Y el paciente se incomoda totalmente y mira hacia adentro y dice, mi ex, mi trabajo tóxico. Claro, hay que trabajar al paciente desde un todo si realmente queremos sanar ese todo. Ahora, a nivel de longevidad, no voy a hacer mucho énfasis acá porque el tiempo es cortito, pero básicamente con todas las atribuciones que tiene la timoquinona podemos ver cómo también protege ese ADN del daño celular, se puede usar de manera preventiva o en el caso de la medicina de longevidad. Ahora, aquí tenemos timoquin, que es el suplemento que queremos presentarles. Básicamente, pues, su semilla es nigelasativa, está pensado en frío, es un suplemento que no está genéticamente modificado, que una de las cosas que se debe tener muchísimo en consideración con las plantas medicinales es el terreno donde crece esa planta. No sé si alguno de los presentes ha hecho ayahuasca, pero va a depender un poquito del tratamiento de la ayahuasca, cómo va a reaccionar esa persona, si tiene un efecto psicodélico o no, o si realmente lo lleva a esa parte interna, ¿no? Las plantas no solo pueden tener ese mecanismo de acción como la timoquinona, sino que también mueve muchísimas emociones. Por eso, donde se cultiva, cómo se trata, va a tener el efecto positivo o no, y por eso muchos suplementos, pacientes dicen, es natural, pero me cae mal, hay que revisar cuál es el compuesto activo o qué trae consigo. Los ingredientes, básicamente aquí una perla, lo que quiero que quede claro es que trae 500 miligramos de nigelasativa, de los cuales se ha valorado solo el 3% de timoquinona, que representa 15 miligramos de la perla. Y de esto, que cumple con monografía USP, alta biodisponibilidad, y el proveedor me ha facilitado dos estudios clínicos que si alguno está interesado se pueden acercar al stand para poderlo compartir. Dosificación, que forma parte de lo que mucho nos interesa, va a depender un poco de qué tenemos, ¿no? Para qué lo queremos pautar: antidiabético, longevidad, asma, antiinflamatorio, mejora cognitiva o cáncer. En el caso de cáncer, yo recomendaría de 2 a 3 cápsulas al día, siempre después de comidas. Esto es importante que no se dé el día de la quimioterapia, el día de la quimio siempre intentar cuidarlo, para que de esa manera tampoco se le atribuyan los efectos adversos a la suplementación. Ahora, porque hay que tener cuidado con sus interacciones medicamentosas, como antidiabéticos orales, antihipertensivos, amoxicilina, porque potencia su absorción intestinal, y los anticoagulantes, porque podría afectar ligeramente el INR. Este es otro estudio clínico donde también nos habla de cómo se puede combinar con la quimioterapia, por lo cual no está contraindicado durante el uso de este mismo. Muchísimas gracias.